Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a una nueva fecha en la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad estamos con el escritor Juan Bonet, quien nos comentará un poco sobre su libro El Píldora. Adelante, Juan, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio y a la Feria Virtual del Libro. Ahora con este tema del virus, este es uno de los medios en los que nos podemos poner en contacto. Así que muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares y por permitirles contar un poco más sobre mi libro. Es una compilación de cuentos. El cuento principal se llama El Píldora. Eh, Básicamente, todos mis personajes están atravesados por la locura. Son personajes que viven en medio de los mundos, que están siempre eh, buscando los espacios de lo que ellos consideran la realidad. Entonces están continuamente en el conflicto de qué es real y qué no. En este cuento particularmente, un personaje cuyo nombre no existe, el personaje no tiene ningún nombre, básicamente batalla en un pequeño pueblo de Estados Unidos totalmente desolado, en ese tipo de pueblos en donde van a terminar la gente rechazada por la sociedad, que normalmente son migrantes o gente de escasos recursos. Entonces, básicamente, este hombre tiene la dificultad de aceptar su realidad y se proyecta en un boxeador que se llama el Píldora Ramírez. Entonces, durante el cuento, básicamente este personaje debate su realidad y la compara con la realidad del Píldora y cree que el Píldora es básicamente él, se siente totalmente identificado con este boxeador y al mismo tiempo están sucediendo otras cosas, él pierde su familia mientras él está viendo este match de box y él se imagina que no pierde su familia. Él se imagina que este lugar en el que vive no es tan terrible como en realidad sí lo es. Él se imagina que el boxeador es muchísimo más bueno de lo que en verdad es. Entonces es la superposición de diferentes realidades. Eh, Llevo escribiendo esta compilación de cuentos ya hace algunos años y al mismo tiempo estoy escribiendo una novela que no tiene nombre todavía. Siempre suelo poner los nombres tanto de cuentos como de poemas o de libros al final, entonces esta novela está todavía por verse su nombre. Eh, También escribo poesía. He vivido en varios países. Eh, hice una maestría de guión para televisión y cine en Australia, donde pude trabajar con gente realmente sensacional, muy agradecido de haberlo hecho. Eh, Ahorita estamos en la postproducción de la película que filmamos allá, se llama Tito. Soy guionista también, por cierto. Estudié también Derecho, tengo un título en Derecho y soy lo que tal vez muchos pueden calificar como un nómada. He vivido los últimos 6 años en diferentes países, estuve viviendo en Cali, en Estados Unidos, en Guatemala, en China, en Australia, en el sudeste asiático, y este tipo de vivencias han podido eh, informar un poco lo que es mi literatura. Eh, Les voy a leer un pequeño fragmento del libro eh, y dice así. En la esquina del Píldora, el entrenador, un ecuatoriano con los pelos negros y necios, mira a su púgil con una sonrisa de aliento. Farinango es el rostro indígena de la esperanza hispana. Avienta aire en la cara del Píldora con una toalla amarilla ensangrentada, como si fuese una bandera a la que le falta el azul del cielo. Yo creo que el Píldora es boxeador un poco por la misma razón que yo vine a parar a este barrio olvidado. El cuadrilátero es el único espacio en el que le pone resistencia a la miserable corriente. Yo lo acompaño donde vaya, sufro con cada golpe. Fuera de ese espacio, en realidad somos el mismo. Yo sueño que me escucha y que estamos cerca o que somos uno. Sueño que soy sus puños y que si gana, ganamos todos. Yo lo veo en el televisor y lo nombro hermano, como quien rescata el reino de fantasía frente a la invasión de la nada que se ha tomado el Coliseo, mi región, mi país y este barrio del que solo puedo salir cada vez que suena la campana o abro un libro.
Em, Todos mis textos tienen un poco de ese bagaje latinoamericano. Eh, Creo que todos los escritores latinoamericanos nos encontramos diametralmente atravesados por esa marca latinoamericana. A pesar de que muchos hayan o hayamos vivido en diferentes lugares, eh, seguimos siendo escritores latinoamericanos. Y ese es un poco lo que va a sentirse en mi libro. Muchas gracias, Juan, por darnos esta introducción. Cuéntanos un poco de cómo nace la inspiración para este cuento, especialmente en el tema de las diferentes realidades, como mencionaste. Uh-huh. Bueno, no creo tanto en la inspiración, creo más bien en el trabajo. Creo que mientras uno más trabaja, eh, más tiene la oportunidad de acceder a ciertos mundos y a ciertos aprendizajes, tal vez. Entonces, visto desde ese punto de vista, no es tanto la palabra tal vez precisa no sería trabajo, sino sería vivir. Creo que el trabajo de un escritor, el oficio de un escritor es vivir, para que todo aquello que vives pueda permear dentro de lo que escribes. Entonces, yo he tenido la oportunidad de conocer ciertos lugares y cierta gente y de rodearme de personas a veces fantásticas, inclusive tal vez más fantásticas de las que están en lo que escribo yo. Y en ese proceso de conocer gente increíble y mundos distintos, he podido dar o concentrar aquello que he vivido en lo que escribo. Ok, ¿y podrías por favor ahondar un poco en el tema de las diferentes realidades? Porque no estoy segura que todos nuestros espectadores entiendan bien y cómo esto se refleja en tu libro. Sí, claro. Eh, por ejemplo, cuando uno está caminando por una calle del sudeste asiático, digamos Vietnam, en donde todas las personas tienen una sonrisa de espectaculares, eh, uno se puede dar cuenta que hay una especie de atmósfera particular. Y este tipo de atmósfera particular, por ejemplo, un perro comiendo de un basurero y al lado una niña que sonríe sosteniendo un mango, es una realidad que puede permear dentro de la escritura cuando esa niña se convierte en un personaje o ese perro en otro. Entonces, todas las personas crecemos en un cierto ecosistema y dependiendo del lugar donde estés de ese ecosistema, esas personas cambian. Entonces, ese tipo de diferentes realidades terminan tarde o temprano afectando lo que uno escribe. Ok, perfecto. Nos comentaste también que ahorita estás escribiendo una novela. Tal vez nos podrías decir cuáles las más grandes diferencias entre escribir un cuento, como el que ya has hecho en El Píldora, y esta novela. Me parece que el cuento es un tema de precisión. En el cuento no puede faltar ni sobrar ninguna palabra. Tiene que tener, en mi opinión, una circularidad para que pueda funcionar como tal. En la novela uno puede darse un poco más del gusto, ¿no? El gusto tal vez de entrar en ciertas descripciones o de añadir ciertos actos que en el cuento no nos podemos dar esa atribución, ¿no? El cuento no le puede sobrar nada. En la novela sí se puede dar ciertos espacios para poder ahondar en ciertos pensamientos, tal vez ciertas disquisiciones, eh, y es de largo aliento, ¿no? Obviamente escribir algo de largo aliento requiere otro tipo de esfuerzo, otro tipo de concentración, y definitivamente también, por ejemplo, el uso de personajes, la cantidad de personajes que uno puede utilizar en una novela es muchísimo más amplia que la que uno puede utilizar en un cuento, donde tiene que concentrarse y tiene que haber una cierta tensión para que el lector no se despegue de la hoja. Creo que la tensión es uno de los elementos claves que el cuento debe tener, que la novela también, pero sin embargo la novela tiene una especie de ondas, ¿no? Sufre una especie de, de cambios y transformaciones en los cuales la tensión varía. El cuento es un golpe continuo, ¿no? O sea, un claro ejemplo de eso es Cortázar. Por ejemplo, cuando uno lee un cuento de Cortázar, uno habla un cuento de Cortázar, desde la primera palabra hasta la última, existe una tensión que envuelve al lector y le exige llegar al último renglón. Me parece que eso es básicamente.
Por supuesto que sí. Creo que lo que mencionas es muy importante porque muchos de nuestros espectadores tienen ese deseo de tal vez escribir en un futuro. Entonces, esto les puede servir mucho. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por la lectura y por escribir en general? La primera vez que experimenté el acto de escribir, aún sin estar en realidad muy consciente de lo que estaba haciendo, era cuando tenía alrededor de unos 7 años. Yo estaba en el colegio y estaba en una clase de mecanografía, me acuerdo, en la escuela, perdón, en una clase de mecanografía, y recuerdo que muy poco me interesaba y me puse a escribir un cuento, una pequeña narración, no sé si puede llamar cuento siquiera, sobre unos detectives. Escribí algo realmente, una barbaridad, ni siquiera no sé dónde está ese escrito. Esa fue la primera vez que escribí y de ahí en adelante siempre estuve en realidad en el mundo de la imaginación, entonces todo el tiempo creando historias, sea de manera verbal o de manera escrita, un poco tal vez inspirado por mi madre que siempre eh, tendía a contarnos historias escuchando música clásica. De ahí, bueno, cuando ya llegó el colegio y la universidad, existieron profesores y ciertos amigos tal vez que también aportaron en mi pasión por la ficción y empecé a leer y empecé a devorar libros eh, cada vez más asiduamente hasta llegar a hoy que una gran parte de mi vida sí se ocupa en leer libros, que tal vez es la parte más placentera de escribir. Claro que sí, y me comentas que iniciaste muy joven, a los 7 años, aunque no tenías muy claro lo que ya estás haciendo, es como que dentro de ti ya estaba ese deseo de escribir desde los 7 años. También nos comentaste que estás realizando un filme, si no me equivoco. Sí, un cortometraje en este momento. Ujú. Y entre lo narrativo y lo visual, ¿cuál preferirías y por qué? Bueno, son dos medios distintos. Yo me siento más cómodo atrás de una página. Yo me siento más cómodo atrás de un teclado, escribiendo. Sin embargo, también disfruto muchísimo la creación de imágenes a través del guión, ¿no? La expresión de lo fílmico inspirado por un guión me parece que es mucho, mucho más fuerte que un filme que carece de un guión lo suficientemente fuerte que informe a la película. Disfruto mucho las películas, siempre lo hice y por eso estudié guión para televisión y cine. Sin embargo, yo me siento más cómodo en los libros. Por supuesto, sí, comprendo. Siempre hay uno un poco más preferido que otro. Eh, Ahora nos comentabas que estás escribiendo una novela y que el libro El Píldora tiene una temática de ficción. ¿Te gustaría incursionar en otras temáticas o en otros géneros de escritura? Eh, Sabes que cuando pienso en lo que voy a escribir más adelante, en realidad, para ser honesto, no pienso tanto en lo que voy a escribir más adelante. En mi literatura surge un poco como una recolección de apuntes, algo así. Por ejemplo, el día de ayer estuve caminando por un cementerio aquí en el centro de Quito con una muy querida amiga y me encontré con muchísimas lápidas con nombres espectaculares, por ejemplo, y empecé a tomar apuntes de esos nombres. Entonces, la literatura para mí es algo como eso, ¿no? Es como ir encontrando en el mundo que está atrás. Y en ese proceso no pienso tanto en lo que voy a hacer en el futuro, sino que estos personajes de algún modo empiezan a tomar forma en la puerta trasera de mi cerebro y en algún momento hay una historia o una sensación o una frase que alimenta lo que escribo en ese momento. Entonces, tal vez por eso soy un poco distraído, ¿no? Tal vez por eso escribo la novela y el cuento al mismo tiempo, o poesía al mismo tiempo, y me toma un poco de trabajo en realidad poder concretar directamente lo que tengo que hacer. Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Tal vez por eso es que me he demorado tanto en acabar la obra concretamente. Entiendo. Y eso quiere decir que según tus experiencias, entonces tú podrías tal vez en algún momento sacar una novela histórica. No es que tengas ningún problema con ningún género. Eso va a depender de lo que tú sientas en el momento. Sí, definitivamente lo que no creo que escriba pues muy probable que nunca escriba algo histórico.
Tal vez porque la ficción me parece mucho más bella, me parece mucho más interesante, me parece que ya tenemos bastante de realidad. Me parece que la ficción es una, es una realidad que a pesar de que es ficta, decidimos creer. Y eso es lo que me estimula a mí, por lo menos como escritor y como ser humano. Me parece que poder ver algo que es ficticio y poder creer que existen las hadas o que existen los duendes o que existen los castillos que flotan en las nubes y apropiarnos de una idea como tal y poderla llevar a un libro o a una película es, es mágico, ¿no? Es la esencia del creador, me parece. Claro que sí, y justo también nos estabas mencionando un poco de cuál era tu proceso para escribir. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre eso? Sí, claro. Como te comentaba hace unos instantes, es básicamente una sensación, una serie de eventos que empiezan a concatenarse en esa búsqueda de lo ficticio, ¿no? Y bueno, todo lo que he escrito ha tenido un cierto nivel de experimentación. Creo que no tengo como que una fórmula específica con la cual ingreso siempre cómodo. Me parece que siempre es un nuevo camino, una nueva senda y el proceso por el que llego a la terminación de esa obra es distinta. Lo que normalmente hago, tal vez como un denominador, eh, es darle forma muy clara al mundo, forma muy clara a los personajes. Si es que estamos hablando de un cuento, forma muy clara a la circularidad del cuento y a la tensión. Cuáles son los momentos en los que se va a crear la trama y la subtrama, cuáles son los momentos en los que dichos personajes van a mostrar sus debilidades o fortalezas, o de qué manera se van a desarrollar con el mundo. Entonces, básicamente creo que es un montón de puntos, ¿no es cierto?, que uno une y forma ese tipo de dibujos que antes venían en el periódico, ¿verdad? Que eran los puntos que uno va juntando para formar una figura. Es algo así el proceso creativo para mí. Una serie de ideas y de concatenaciones y de hechos que empiezan a unirse entre sí para formar el cuento o la novela o el guión o la película. Claro que sí. Y probablemente algunos podrían decir que ese es un proceso un poco complicado. Desde tu experiencia, ¿crees que con el tiempo y con cada nuevo libro o cuento se va haciendo más fácil o cada uno es un mundo? Esa es una buena pregunta. Yo creo que en realidad, eh, como dije también hace un instante, la parte más placentera de escribir es leer. Eh, si yo pudiese prescindir de escribir, cosa que no creo que lo voy a hacer, pero si tuviese que hacerlo, lo que haría es leer, lo que haría es leer. Pero ya que en este momento no puedo prescindir de escribir, eh, tengo que confesar que definitivamente hay una dificultad. Hay una dificultad en el proceso de la escritura y, y es tal vez una dificultad mía como escritor novel o una dificultad que tal vez otros escritores también encuentran y yo solo hablo desde mi experiencia. Para mí sí existe una dificultad, más que todo cuando es cuando hay personajes que se enfrentan a ciertos momentos emocionales bastante fuertes con los cuales me siento identificado. Sacar eso, que además es un proceso terapéutico, también es un proceso de desgarramiento, ¿no? Si hay un desgarre espiritual, psicológico, emocional, que está sucediendo al momento de la escritura. Y cuando es algo de largo aliento, como una novela, por ejemplo, que puede estar escribiéndola 4 o 5 horas diarias, durante un largo periodo de tiempo, estás continuamente enfrentándote a esa emoción, a ese mundo. Entonces, definitivamente eso es duro, no es algo fácil. Y hablando ya desde un punto de vista técnico, obviamente siempre uno se encuentra con ciertos obstáculos, pero creo que eso pasa a ser tal vez lo agradable de escribir para mí, ¿no? Cuando uno se encuentra con un obstáculo en el que tiene que concatenar varios personajes, por ejemplo, o darle motivo de vida a un personaje o a un mundo, eh, justamente ahí entra el proceso creativo, ¿no? La creatividad, la creación, y eso es agradable, me parece.
Claro que sí, y es muy interesante lo que nos mencionas de cómo muchas veces las personas ven el escribir como una acción simple, por así decirlo, pero tiene de fondo todo este proceso catártico que nos mencionas, que te desahogas de alguna manera. Voy a leer algunos comentarios de las personas que nos están dejando para ti. Lorena Sánchez dice éxito, felicitaciones, excelente poeta y escritor. Verónica Paulina Sánchez también te felicita y te dice que eres un excelente escritor. Y por supuesto, Dani Jacome te manda felicitaciones y Diego Sánchez, qué bien, me enorgullece oírlo. Una pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué mensaje quieres darnos con este cuento, El Píldora, volviendo al cuento? ¿O cuál sería la reflexión? Yo en realidad creo que la literatura no está hecha para dar mensajes. Creo que para entregar mensajes existen los panfletos o los discursos políticos y otra serie de creaciones que yo no en realidad no, soy, no hago eso. Creo que a mí me gustaría pensar que el que lee alguno de mis cuentos o alguna de mi novela se va a dar al trabajo de elaborar y extraer su propio mensaje. Creo que la literatura no está hecha para darle de comer a nadie en la boca. Creo que más bien al contrario, el lector tiene que involucrarse en la literatura y en la escritura, en la lectura, perdón. Si el lector no se ha logrado o no ha querido involucrarse en la lectura porque le ha resultado muy difícil o porque tal vez no le gustó, que también es muy válido y muy justo, siempre existen muchísimos otros libros en el mar, ¿no? Entonces, yo no busco en realidad transmitir ningún mensaje, tal vez sí emociones. Emociones sí me interesa transmitir, sí me interesa que mi lector se conmueva, tal vez como yo me conmoví cuando muere algún personaje, o que se conmueva cuando se encuentra con la soledad, que sienta, que sienta. Para mí que alguien sienta cuando ha leído algo de lo que yo escribo es que he logrado lo que buscaba. Y ahí reflexiones y moralejas o mensajes está fuera de mis manos. Entonces, podemos decir que de alguna forma estás a favor de lo que sería la muerte del autor, es decir, que dejar que el público decida qué sentir o qué mensaje sacar de cada lectura. Definitivamente, definitivamente. El autor el autor va a morir, independientemente de la voluntad del autor, vamos a morir. No, ese es un hecho. El tiempo es implacable con todos. Independientemente de si eres un empresario o si eres un escritor, y mucho más si eres un escritor, tu nombre va a borrarse de la faz de la tierra y eso es impajaritable. No podemos evitarlo. Y creo que sí, una obra tiene que poder sostenerse a sí misma, ¿no? Un cuento, un poema, y muchos de los poemas, que importante esto, porque en realidad hoy en día, lo que me pasa mucho cuando yo consumo poesía, y me pasa bastante que si es que nadie te explica de qué se trata ese poema no sirve para nada. Y yo creo que sucede lo mismo en cualquier rama del arte. Si es que ese objeto artístico, esa creación artística, no se logra sostener a sí misma, no se logra explicar a sí misma, no logra provocar el sentimiento por sí mismo, sin que requiera del autor que respalde, entonces esa obra más allá no podría realmente llamarse una obra artística, tal vez sí una artesanía o una un acto creativo, pero no creo que llegue al nivel de una obra de arte. Creo que el arte tiene que sostenerse a sí mismo, eso es para mí imprescindible. Por supuesto que sí, y en realidad yo pienso también lo mismo que tú con respecto a la lectura y el arte en general. Ya se nos está acabando el tiempo, por favor, Juan, antes de irnos, ¿puedes decirnos cuáles son tus redes sociales y dónde pueden conseguir tus cuentos o tus libros? Sí, bueno, mi Instagram es, perdón, no me sé el nombre de memoria, soy muy malo para las tecnologías todavía, No te preocupes. pero está aquí, Juan Bonilla Z, ese es mi Instagram. En realidad soy muy malo para redes sociales, entonces en mi Instagram más que nada tengo fotos de viajes y por ahí uno que otro texto, no tengo nada más, pero voy a empezar a incurrir un poco más de esto de las redes sociales. Juan Bonilla Z es mi Instagram, mi nombre es Juan Boni y ahí me pueden agregar. Perfecto, muchísimas gracias, Juan, por
presentarnos tu libro y por conversar con nosotros. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, mantenerse conectados a la Feria del Libro España. Hasta luego. Muchas gracias.